Bien, vamos a empezar la exposición con el análisis o la exposición en todo caso de este caso, es un caso del burdel que ha sido resuelto por la Corte Suprema del Tribunal del Imperio Alemán, del Reich Alemán, en 1906, y que el hecho es el siguiente. Existía en un pueblo alemán un burdel en el que el dueño prostituía a jovencitas, a personas menores de edad, y en este burdel obviamente ingresaban samaritanos, y asimismo ingresaba una persona que era la que proveía vino, era el vendedor de vino del burdel. Y bueno, lo que hace la fiscalía de la mano de la policía, ingresan al burdel, hacen una acción y resulta que abren causa penal contra el dueño del burdel por el delito de proxenetismo, ¿no? Y le amplían la investigación al vendedor de vinos y le hacen una imputación por complicidad del delito de proxenetismo. Tiene un fallo en primera instancia, sube hasta al máximo tribunal alemán en 1906, emite la jurisprudencia del Reich alemán y condenan al vendedor de vinos por complicidad de proxenetismo. ¿Por qué? Porque hacen el siguiente razonamiento. Ellos indican de que el vendedor de vinos, con su conducta de proveer vinos al prostíbulo, lo que estaba haciendo, estaba contribuyendo para que más personas asistan a este lugar a consumir vino, iban más personas y aparte de consumir vino, bueno, tenían los servicios sexuales. Entonces lo que habían razonado ellos que el vendedor de vinos, conociendo el actuar ilícito del propietario del local, lo que hacía era contribuir a la comisión de este ilícito. Obviamente que esta sentencia estaba muy influenciada por lo que era el causalismo en aquella época, ¿no? En una primera época donde reinaba la teoría causalista. Hoy en día, obviamente, tiene otra aplicación, toda vez que el causalismo, como vamos a ver en esta exposición, ya ha sido ampliamente superado. Bien, la dogmática penal, las actividades, primero empezaremos diciendo de que el derecho penal, el conjunto de normas, por así decirlo, carece de un método. ¿Por qué? Se le Hola. escucha, doctor, se le escucha muy bien. Siga. Ya, muy bien. Decía, el conjunto de normas carece de un método porque las normas, porque el método es una aplicación humana y el conjunto de normas es una situación estática que no puede realizar conductas activas o negativas. La conducta o aplicar un método es una conducta absolutamente humana y las conductas y las actividades humanas vinculadas al derecho penal son las siguientes, son la creación de una ley penal a cargo del órgano legislativo, la interpretación de este conocimiento a cargo de los operadores de justicia y la aplicación a cargo de los jueces, la aplicación de la ley penal en específico y la enseñanza que está a cargo del área académica, es decir, la enseñanza de la ley penal en las universidades, en los cursos de posgrado, etc. A esta actividad de conocimiento del derecho positivo se le llama dogmática penal, como nos recuerda el tratadista español Muñoz Conde. Bien, la actividad del conocimiento del derecho positivo se la llama dogmática porque parte de las normas jurídicas positivas consideradas como un dogma. Tiene una pretensión de validez general para solucionar casos o problemática específica, problemas sociales. Son un conocimiento genérico aceptado para la aplicación y resolución de problemas específicos. En ese sentido es que la dogmática penal, por tanto, trata de averiguar el contenido de las normas penales, sus presupuestos, sus consecuencias, de delimitar, y esto es algo importante en lo que quiero resaltar, de delimitar los hechos punibles de los hechos no punibles o que no ingresan a la esfera del derecho penal, qué es lo que se quiere, también delimita y establece qué es lo que se quiere castigar en una determinada sociedad. ¿Cuál es la función de la dogmática penal? La función de la dogmática penal
Se la ha dividido en dos. Uno para los administradores de justicia. Esta función de la dogmática penal otorgará o racionalizará en todo caso la administración de justicia, otorgando lineamientos de delimitación a la labor de la aplicación de la interpretación de la ley penal. Es decir, que va de alguna manera poner las líneas, los lineamientos de la aplicación de la ley e interpretación de la ley penal con característica de aplicación general. Para los ciudadanos es mucho más importante la dogmática penal, toda vez de que la dogmática penal otorgará seguridad jurídica a los ciudadanos para que estos puedan desarrollarse en sociedad, puedan realizar actos de la vida privada, de la vida pública, sabiendo que su conducta no va a ser reprochada, no va a ser perseguida por los aparatos persecutores del Estado, obviamente iniciándole una causa penal. Entonces, esta función es absolutamente importante de la dogmática penal, que otorgará seguridad jurídica para que las personas puedan desarrollarse libremente en sociedad, hacer contratos, un comercio, abrir un comercio, casarse, tener hijos, comprar bienes, etcétera, etcétera, sabiendo que no van a ser perseguidos por el Estado en ejercicio del ius puniendi, porque su conducta en todo caso no ingresa a la esfera del derecho penal. Es una función absolutamente importante en este sentido de la dogmática penal. Bien, de la dogmática penal se divide la teoría del delito, y la teoría del delito es la parte de la ciencia del derecho penal que se ocupa de explicar qué es el delito, su origen, su evolución dogmática, sus elementos, qué elementos componen a la teoría del delito y que la integran, en todo caso también su evolución histórica a lo largo del pensamiento y el desarrollo, en todo caso, del pensamiento penal. Bien, pasamos al siguiente subtítulo que se llama Nacimiento y Evolución. ¿Cómo nace esto? Es la pregunta. Bien, pues el código de Teodosio, ya en el año 438 después de Cristo, aceptaba ya la tortura para los hombres libres y los ciudadanos. Ustedes sabrán que en esta época pues había una división de clases entre los plebeyos, los hombres libres, los esclavos, y los esclavos eran considerados como objetos, podían ser matados, vendidos, etcétera, pero los que sí tenían derechos en esta época de la historia eran los ciudadanos o los hombres libres. Y esta ley, el Código de Teodosio y el Corpus Civilis del año 553 después de Cristo, ya aceptan la tortura, el uso de la tortura a los hombres libres, a los ciudadanos. Entonces, este indicio, dirá el autor Carlos Parma, nos muestra de que existe un ausentismo de garantías mínimas en el ejercicio del ius puniendi por parte en la Europa de aquellos años, durante toda la Edad Media, aproximadamente más de 1000 años. Posteriormente, ya en el siglo XIII, Tomás de Aquino intentó sentar las bases del derecho penal en su obra La Escolástica, pero quiere sentar las bases filosóficas de la aplicación del ius puniendi, obviamente muy influenciado por lo que es la religión católica, ¿no?, en la Edad Media. Posteriormente, ya entrando al Renacimiento, es que sucederá un hecho, creo, un hito importante, y es promulga lo que es el Malleus Maleficarum, que traducido al español es el martillo de brujas, que se utilizaba para perseguir básicamente a los herejes, para perseguir a las brujas y en todo caso a realizar un monopolio de pensamiento ideológico en todo este sector de la Iglesia Católica. El Malleus Maleficarum es promulgado el año 1487 y sus autores son dominicos, son sacerdotes dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. ¿Por qué hago alusión al Malleus Maleficarum en esta exposición? Muchos tratadistas consideran de que el Malleus Maleficarum es el primer procedimiento penal. Los procesalistas, algunos, no todos, pero establecen que sí,
toda vez de que daba lineamientos básicos para aplicar un juicio por los inquisidores. Ellos establecían qué conductas eran más o menos consideradas demoníacas, qué conductas podían ser consideradas herejías. Obviamente que hay una confusión en esta época de lo que es el delito, el hecho ilícito, y también comparado, confundido con los pecados y los meros actos de inmoralidad, ¿no? Entonces, asimismo, establece cuándo se puede aplicar la tortura, en qué circunstancias, cuándo se busca la confesión, etcétera, etcétera, y en líneas generales, pues daba una suerte de procedimiento o líneas muy generales de procesamiento hacia el hereje. Esta época es de la época del oscurantismo y que obviamente se caracteriza por el exceso o la reacción desproporcionada del Estado ante una infracción. La respuesta de ius puniendi era absolutamente desproporcionada, se admitía la tortura, no existían garantías mínimas para el procesado, es decir, se hace un abuso del ejercicio de ius puniendi hacia los ciudadanos. Esto terminará con la llegada de la Ilustración, y hay un autor absolutamente importante para el derecho penal, quien es Beccaria, a la persona que ustedes, a la imagen que ustedes miran en pantallas. Beccaria realizará una obra que se llama De los delitos y las penas, y Beccaria hará primero una crítica y una propuesta al mismo tiempo sobre la situación del ejercicio del ius puniendi. Hará una crítica al uso excesivo de la tortura, al uso excesivo de la pena de muerte, al suplicio, y hará una propuesta en sentido de decir pues que las personas necesitan seguridad jurídica para saber qué conductas van a ser castigadas por el Estado y que esas conductas deben estar previamente establecidas en la ley. Tiene que haber un cuerpo, un corpus juris, tiene que haber un cuerpo de leyes que diga qué conductas son consideradas delitos y qué sanciones tienen estas conductas. Es lo que nosotros llamamos hoy en día el principio de legalidad. Beccaria también dirá que el procesado tiene derechos mínimos a defenderse, pero de manera material, o sea, una defensa efectiva, que tiene derecho a ser juzgado, a que se presuma su inocencia, a recibir un castigo proporcional a su falta o a su infracción. Entonces, como ustedes se darán cuenta, estos son los cimientos del derecho penal y del debido proceso. Entonces, lo que hace Beccaria es llevar las ideas de la Ilustración como movimiento cultural, como aquel movimiento filosófico, lo trasladará al campo del derecho penal. Esa es su gran e importante contribución. Bien, la teoría del delito entonces surge posteriormente. En esta época de Beccaria todavía no hablamos de la teoría del delito, y aparecerá todavía la figura de un personaje que ustedes conocen. Estoy hablando de Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, este italiano médico, no jurista, que lo que hará es una tesis doctoral para establecer el hombre delincuente, el delincuente nato, esto en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y que dará inicio a lo que es el positivismo criminológico, y el positivismo criminológico pues obviamente va a tener su influencia en el campo del derecho penal y la creación del derecho penal de autor, es decir, se persigue a la persona no por lo que hace, sino por sus características físicas, ¿no? Entonces, la teoría del delito justamente surge como una antítesis al derecho penal de autor, ¿no? Como una antítesis, como una contradicción, una confrontación a lo que era el derecho penal de autor, gravemente influenciado por la criminología positivista. A partir de ello, pues se construyen ideas y se crea un instrumento pragmático, práctico, de aplicación efectiva para lo que es la aplicación racional de la ley penal. Lo que se busca es que se aplique la ley penal de manera racional. Es así que nace pues la teoría del delito, primero con la escuela toscana en Italia, y posteriormente a la escuela toscana viene en Alemania, y Alemania es la cuna prácticamente de la dogmática penal y de la teoría del delito. Nace lo que es la teoría causalista, aproximadamente en las 2 últimas décadas del siglo XIX, y que tendrá vigencia hasta los años 30
del siglo XX, ¿no? 1930, tiene vigencia la escuela causalista. Dentro de sus principales exponentes está, por ejemplo, Franz von Liszt, estará Binding, Belling, Edmund Mesmer, entre otros. La doctrina intensificó el análisis del delito presentándolo como un conjunto que está conformado por partes. Esto es lo que empezará diciendo esto el causalismo, y el aporte fue establecer un sistema de categorías para el análisis del delito. Un sistema de categorías. Dicen el delito es un todo compuesto de partes, y estas partes son categorías. Y si no existe una de estas partes, al igual que una máquina, le sacamos un auto, le sacamos el motor, ya no puede funcionar. Lo mismo dirá el causalismo. El causalismo estaba muy fuertemente influenciado por la filosofía de la época, por Newton, que había establecido que toda consecuencia tiene una causa, que toda causa produce un resultado en las ciencias naturales. Entonces eran los causalistas que, influenciados por las ciencias naturales, van a establecer su teoría del delito. De acción, ¿qué es la acción para los causalistas en esta primera época? La acción es puramente naturalística, definida como un movimiento corporal, ¿no? Que también se trasunta en el mundo exterior. Una acción será un movimiento humano, una humana. Por ejemplo, yo en este momento golpeo la mesa, estoy realizando una acción para el punto de vista causalista, toda vez que estoy exteriorizando mi conducta. El tipo objetivo, el tipo será considerado pues como una mera descripción de la ley, una descripción objetiva realizada en la parte especial del Código Penal, vaciada de todo contenido subjetivo. ¿Por qué? Porque los aspectos subjetivos, los causalistas la colocarán en lo que es la culpabilidad. Mera descripción de la conducta punible. Eso es el tipo, una mera y objetiva descripción de la conducta prohibida. Concibe a la ley como un punto de partida. Claro que sí, los causalistas están muy influenciados por el positivismo jurídico, resaltarán la labor de la ley, porque ellos pensaban que la ley estaba realizada por los mejores ciudadanos de una sociedad, y consiguientemente era irrefutable. Y asimismo la labor del juez era un aplicador mecánico de la ley. Y nace lo que es el principio de legalidad, el nullum crimen, nullum poena sine lege. No hay crimen, no hay pena sin ley previa. El causalismo propone la separación de la política criminal y la dogmática penal, ¿no? Y esta separación pues seguirá en las siguientes décadas hasta el año 1970, cuando un autor conocido por ustedes haga decaer toda esta proposición causalista. Me refiero al autor Claude Roxin. En el año 1970 él hará caer esta proposición causalista. Los delitos se encuentran transcritos en la parte especial del Código Penal y darán importancia a las tareas de subsunción, ¿no? Dirán, tenemos un hecho de la vida real, tenemos el marco descriptivo penal, y lo que tenemos que hacer es saber si este hecho de la vida real, este pragma conflictivo, dirá Zaffaroni, en palabras de Zaffaroni, pueden encajar en el marco del descriptivo por la ley. Esa es la tarea de subsunción, básicamente. Y se crea lo que es el injusto penal, y esta es una gran aportación desde mi punto de vista de la escuela causalista por Franz von Liszt, este alemán, Franz von Liszt, quien en su teoría del delito establecerá qué es el injusto penal. El delito está compuesto por la acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. En esta época dirá ya estos tres primeros elementos objetivos, voy a agruparlos y se van a llamar injusto penal, elementos objetivos. Y me quedo con el elemento subjetivo, culpabilidad, que como elemento subjetivo se quedará como la cara reversa de lo que es el injusto penal, como una suerte de moneda que tiene dos caras, en este lado el injusto penal y en este lado la reprochabilidad o culpabilidad. Eso nos dirá Franz von Liszt y es una gran aportación a la teoría del delito.
nace el concepto del disvalor del resultado. Ellos decían, claro, toda causa tiene un resultado, esa es la ley básica, ¿no? Entonces, si hay un resultado lesivo, un resultado que vulnera bienes jurídicos, y a esto lo llamarán, tiene que tener una causa, tiene que haber una acción humana, ¿no? Y este resultado lo llamarán los causalistas disvalor del resultado, y harán mucho énfasis y mucho análisis en lo que es el disvalor del resultado. ¿Y qué es el disvalor del resultado? Es el muerto en el delito de homicidio, es la nariz quebrada en el delito de lesiones, los daños en el automóvil, etcétera, etcétera. Todos estos resultados lesivos a los bienes jurídicos constatados por los sentidos, objetivamente verificables, o sea, tenían que verificar con los sentidos los causalistas. La culpabilidad es una relación psicológica que tiene el autor con el hecho, y darán paso a lo que será la teoría psicologista de la culpabilidad. Es importante también recordar que la culpabilidad como elemento subjetivo del delito estaba en esta categoría el dolo y la culpa para los causalistas. El dolo y la culpa en esta primera teoría la tenemos en la culpabilidad. Bien, crean los causalistas posteriormente una teoría, una suerte de hipótesis, ¿no? La teoría de la condición sin la cual, para establecer si un determinado resultado puede ser atribuido a una persona, bajo esta lógica de la causa-resultado. La teoría de la conditio sine qua non nos dirá que cada una de las condiciones deben ser consideradas como causa del resultado. Cada una de las condiciones debe ser considerada como una causa del resultado. Recuerdan el caso del burdel que yo les exponía al principio de la exposición. Pues los magistrados del Tribunal Supremo alemán habían razonado así, ¿no? Habían dicho, tenemos un resultado, en este caso es la explotación sexual de mujeres menores de edad, y consiguientemente tenemos que ver si esta causa y todas las conductas, qué conductas han contribuido a que exista este resultado lesivo. Y dicen, claro, la acción del dueño del local, y la acción también del vendedor de vinos, decían ellos con esta teoría de la conditio sine qua non, ¿no? Porque había contribuido de manera activa a que se produzca este resultado. Obviamente estas teorías han sido aspectos positivos de la teoría causalista. Sí, hace prevalencia del principio de legalidad, lo cual es positivo, y desde mi punto de vista hace un análisis del delito según la superación de categorías, lo cual es absolutamente una contribución absolutamente positiva a la teoría del delito en general. Y tenemos el análisis del delito superando categorías. Primero dirán, hay acción. Si hay acción, entonces tiene que haber, analizamos tipicidad. Si la conducta es típica, entonces pasamos a la siguiente categoría. Es decir, que si nos encontramos con que la conducta es atípica, pues ya no pasamos a la siguiente categoría y directamente diremos, este hecho no corresponde a la esfera del derecho penal. Pasa a la categoría tipicidad, pasamos a la siguiente categoría de análisis, la antijuridicidad. Se preguntará, ¿esta conducta es típica, es humana, es antijurídica? Y si no era antijurídica porque existía alguna causa de justificación, póngase que el autor ha realizado la conducta en legítima defensa, entonces no hay antijuridicidad. Bueno, por tanto, se termina este proceso y ya no ingresa más, no existe delito, decían los causalistas. Bueno, si superaba la categoría antijuridicidad, pues vemos si es culpabilidad, vemos la categoría culpabilidad. Y finalmente, los primeros causalistas también pondrán una quinta categoría, que es la punibilidad, superación de categorías. Aspectos negativos y críticas, pues sí, ha tenido muchos aspectos negativos la teoría causalista, y dentro de ellos está que la teoría causalista no ha podido explicar plausiblemente la omisión. No han podido explicar lo que es la omisión en el concepto de acción que ellos tenían como
aquel movimiento corporal, externo, manifestación voluntaria o exteriorización de la conducta. Otro aspecto negativo es que ha dado lugar a la amplificación de la punición. Eso sí, con esto de la conditio sine qua non, por ejemplo, podríamos establecer o buscar cuáles eran los responsables y al final vamos a ir hacia atrás viendo que el responsable del que disparaba con un arma de fuego no solamente era el que había jalado el gatillo, sino también el vendedor del arma de fuego que sabía que estaba vendiendo el arma de fuego a un homicida, y después nos vamos más atrás y también le atribuimos responsabilidad al fabricante de las armas de fuego porque ha fabricado y había la posibilidad de que puedan vender, pueda llegar esta arma a un homicida, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que esta teoría finalmente cae. ¿Cuándo cae? En 1931. Y para hablar del finalismo, ingresamos a la siguiente teoría, que es el finalismo. En el finalismo, pues, tenemos que hablar necesariamente de un autor también alemán, Hans Welsel. Hans Welsel, en 1931, muy joven, plantea su dogmática penal y pone en jaque, no en jaque mate, pero sí en jaque a toda la dogmática penal causalista tradicional de la época. ¿Y con qué? Con un nuevo concepto, y este nuevo concepto se llama acción final. Se imprime un nuevo concepto de acción final basado en la dirección del comportamiento que tenía el autor hacia una finalidad previa. ¿Qué nos dice Hans Welsel? Hans Welsel nos dice que el ser humano, en la medida de sus posibilidades, puede saber las consecuencias de su conducta, la causación de las consecuencias de su conducta, y en la medida de lo posible puede planificar. Por ejemplo, y también dice que todos los seres humanos buscamos una finalidad. Por ejemplo, si yo, por decir, quiero realizar una parrillada, es mi finalidad, es mi objetivo, voy al supermercado o me voy al mercado campesino a buscar carne, a buscar, no sé, carbón, etcétera, etcétera. Estoy buscando una finalidad. Y antes de salir, pues veré y diré cuánto me cuesta esto, si tengo el dinero suficiente, iré al cajero, sacaré mi dinero. Estoy realizando conductas con una finalidad. Hans Welsel nos dirá que todas las personas realizamos ese tipo de conductas, todas con una finalidad. Esta conducta que estoy realizando, por ejemplo, exponer, tiene una finalidad de poder llegar a ustedes que están de asistentes. Ustedes han ingresado a la plataforma para conocer sobre la dogmática penal o lo que iba a exponer el doctor Fernández, ¿no ve? Entonces todos realizamos una conducta con una finalidad, nos dirá Hans Welsel. El concepto tradicional de acción pues choca de manera frontal con el concepto final de acción. Hay un choque frontal, una discusión en el teórico que finalmente pues será vencida por la... se resalta el propósito interno que persigue el sujeto activo. La acción es un ejercicio de actividad final que comprende la final del fin perseguido, lo que yo les decía, me puedo anticipar, puedo decir quiero ir a comprar carne, pero me voy a anticipar a que está de por medio el riesgo del contagio del COVID, pues entonces iré con barbijo, ¿no? Entonces ya estoy planificando, estoy preveyendo todas las circunstancias que puedan ocurrir. Por ahí viene el policía y me dice usted no ha salido en su día hábil, entonces tengo que pues llevaré mi carnet para mostrarle que estoy en mi día de salida. No tengo dinero en efectivo, llevaré pues mi tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Estoy planificando, buscando un resultado final. La selección de los medios adecuados y la consideración de sus efectos concomitantes. Hay un ruido, por favor, rogarles a los compañeros, colegas que están con el micrófono encendido, puedan, por favor, apagarlo. Bien,
La finalidad es definida, ¿qué es la finalidad? Es definida como la capacidad del ser humano para dirigir los cursos causales hacia un fin específico. Entonces verá la finalidad y el concepto de acción final como el núcleo de la teoría del delito, y será este núcleo sobre el que se va a estructurar toda la nueva teoría por los finalistas. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad, lo que hacen los finalistas es despojarle de sus elementos subjetivos, dolo y culpa, y también este es un importante aporte de la escuela finalista. Sacan el dolo y la culpa y la trasladan hacia lo que es la acción final. La sacan de la cuarta categoría y la llevan a lo que será la acción final. El dolo será entendido como el conocimiento y voluntad de la acción final, integrado el elemento subjetivo del tipo. Hasta este momento teníamos una concepción del tipo meramente objetivo, pero con esta traslación de los elementos subjetivos hacia la acción final, pues el tipo se integra por los elementos subjetivos, dolo, culpa. Como consecuencia de esto, se llegó a establecer los errores, se supera también los errores, que también es una tesis innovadora de la escuela finalista, los errores que antiguamente para el causalismo eran los errores de hecho y de derecho, pues tomados de materia civil. Lo que hacen es lo que hace Hans Wetzel y sus discípulos es establecer los errores de tipo y los errores de prohibición, es decir, categorías exclusivas del derecho penal, ¿no? Nos apartamos de aquella influencia del derecho civil. Y obviamente que tienen sus modalidades, las categorías de error en sus modalidades vencibles e invencibles. Estas modalidades nosotros las tenemos en el Código Penal, en el artículo 16. ¿No? Y todos me dirán, pues nuestro Código Penal es finalista. Y considero que los códigos, desde mi punto de vista, no son ni finalistas ni funcionalistas. Considero que los códigos penales pueden dar lugar a que podamos aplicar cualquiera de las teorías, ¿no? Inclusive, y respecto a esto del dolo, adelantándome un poco a lo que es la imputación subjetiva, muchos códigos penales de la región no establecen un concepto de dolo, ¿no? Y creo que es lo más saludable. Pero nuestro Código Penal sí establece el concepto de dolo en dos vertientes: el dolo directo y el dolo eventual. Y no establece el dolo indirecto de consecuencias necesarias, por ejemplo. No existe. Bien, la culpabilidad queda vaciada de sus elementos dolo y culpa y pasa a ser formada por un elemento normativo valorativo, que es la reprochabilidad de la conducta. Si podemos establecer, hay muchos aspectos positivos que nos ha dejado la escuela finalista. Por ejemplo, empieza con el nacimiento de lo que será la teoría del dominio del hecho, y otro aspecto importante del finalismo fue establecer la inexistencia de responsabilidad del partícipe si el autor no actuó de manera dolosa. Eso nos dirá el finalismo, ¿no? Los partícipes, como ustedes bien conocen, son los cómplices, los instigadores. Y nos dirá si el autor principal de esta ejecución no ha actuado con dolo, pues no podemos decir que los partícipes hayan actuado con dolo. Eso nos dirá el finalismo ya en los años 30, 40, superando. Bien, pasamos a la siguiente escuela. Y en su momento, el finalismo con el derrotado al causalismo, viene el funcionalismo, que nace en los años 70. Noten ustedes, en los años 70, con un hito importante, y es justamente lo que es la publicación del libro de Klaus Roxin, como se le atribuye como ser un fundador del funcionalismo, el libro Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, con lo que, según esta nueva teoría, lo que dice es que la política criminal debe analizarse también juntamente con la dogmática penal, no de manera
separada, como habían dicho los causalistas, ¿no? Y esto pues era una revolución en el plano de las ideas ya en los años 70, y no discutirá a la escuela funcionalista la acción, no va a discutir, a diferencia de lo que hacían causalistas y finalistas, discutiendo sobre la acción, el nexo de resultado, el resultado y el nexo de causalidad. Lo que hará el funcionalismo será apartarse de esta discusión de índole naturalista y nos establecerá un nuevo panorama de discusión. Creará una teoría práctica, el funcionalismo, al evaluar situaciones delictivas, una teoría pragmática, totalmente pragmática, que se llama imputación objetiva. El funcionalismo concebirá la acción como una conducta humana socialmente relevante, dominada por la voluntad, o que ésta, es decir, la voluntad, pueda dominar. Como ustedes bien saben, el funcionalismo ha tenido dos grandes exponentes, como son Klaus Roxin y Günter Jacobs. Entonces, a partir de los años 70, Klaus Roxin es el que empieza con esta gran influencia en esta teoría, en esta nueva teoría. Ya en los años 80 aparece Günter Jacobs, contradiciendo o mejorando algunos postulados de Klaus Roxin, y toda la discusión girará en torno a estos dos autores principales y fundamentales, y dará lugar a que el funcionalismo pueda ser abordado desde un punto de vista moderado, como es el funcionalismo de Roxin, o desde un punto de vista normativo mucho más extremo, como será el funcionalismo de Günter Jacobs, un funcionalismo mucho más radical. Entonces, sacamos del plano de la discusión totalmente al finalismo. Yo respeto la posición de los colegas que se adscriben a la teoría finalista, pero podemos decir que esta teoría es prácticamente un dinosaurio, ¿no? Y que nuestro Código Penal ha sido influenciado por el finalismo, sí. Nuestro Código Penal de 1997, pues ha sido, tiene como un gran contribuyente en su redacción a Günther Statenwerk, un alemán, discípulo de Hans Welser, ¿no? Y en el año 90, imagínense ustedes, cuando ya en los años 70 y 80 ya la discusión sacaba de todo plano de discusión al finalismo. ¿Qué podemos hacer? Pues seguir estudiando y hacer proposiciones normativas. Bien, esta teoría incorpora los intereses de política criminal a los principios normativos en la determinación del merecimiento de la pena y su ejecución. Günter Jacobs, entiende el derecho penal, lo que hace es proteger, dice que el derecho penal lo que hace es proteger la vigencia de las normas. En consecuencia, el delito será una infracción, el delito será una infidelidad. ¿Qué es la acción? Roxin nos dice que la acción es una exteriorización de la personalidad. Jacobs nos dice que la acción humana, es una causación de un resultado evitable. Noten ustedes, voy a repetir, es la causación de un resultado evitable. ¿Y qué es la omisión? La omisión será la no evitación evitable del resultado. La omisión es la no evitación evitable de un resultado. El delito, como les decía, para Jacobs, quiebra la vigencia de la norma, quebranta la vigencia de la norma. Es una comunicación defectuosa del infractor. Una desautorización de la norma, una falta de fidelidad a la misma, que merecerá una sanción para restituir a su legítimo o a su primigenio estado de la norma. Esto por parte del Estado, y también tendrá una finalidad de prevención general positiva. En ese sentido, se habla de la institucionalización de la norma y la aceptación de riesgos, como vamos a ver más adelante.
Laus-Roxin, por su parte, nos dirá que el delito se fundamenta en la función social y estructurará en una sistematización, que la sistematización ya no se funda en criterios ontológicos, como habían hecho el causalismo y el finalismo. El causalismo al establecer el nexo de causalidad y el resultado, disvalor del resultado, y el finalismo en la conducta o en el disvalor de la acción en la conducta final. Si no, ya dirán, nos olvidamos de los criterios ontológicos, por favor, si no, ahora nos vamos a centrar en los fines del derecho penal y en los fines de la pena, bajo criterios exclusivamente de política criminal. El injusto, de esta manera, pues buscará una función o responderá a la función del derecho penal. El injusto, recuerden ustedes el injusto de Franz von Liszt, tipicidad, antijuridicidad, ese es el injusto. Y la culpabilidad, este elemento subjetivo de culpabilidad, pues buscará o responderá a los fines que persigue la pena en una determinada sociedad. Para el funcionalismo menos moderado, es decir, para un funcionalismo más jacobiano, se dirá que el derecho penal no le interesa al derecho penal, dirán los funcionalistas más radicales, más jacobianos, dirán que no le interesa el hombre muerto al derecho penal. No le interesa el vidrio roto, el hombre con la nariz quebrada, no le interesan los resultados. Ellos dicen que los resultados pueden ser catastróficos y pueden no ser atribuibles a las personas. Puede ser el resultado catastrófico por los hechos de la naturaleza, una inundación mata a 10 personas, y esto no le compete al derecho penal. Una pandemia como el COVID-19 no atribuible a ninguna persona, no le interesaría entonces en este sentido los resultados dañosos o lesivos al derecho penal, sino lo que al derecho penal le interesa, dirán los funcionalistas radicales, le interesará las conductas humanas evitables, si se pueden evitar. Entonces, esto es lo que dirán los funcionalistas. Culpabilidad. La culpabilidad para los funcionalistas, como Rauxin, dirá que es la realización del injusto a pesar de la capacidad de realización normativa. Es decir, que la culpabilidad existirá cuando el sujeto no ha sido motivado finalmente por la norma y conociendo la norma, es la quebranta, ¿no? Entonces ahí pues habrá un juicio de reproche, que en definitiva es la culpabilidad. Bien, pasamos al tema central de la exposición, que es la imputación objetiva del comportamiento. Gunther Jacobs hace la imputación objetiva del comportamiento y nos presenta 4 componentes de esta imputación objetiva. El riesgo permitido. Jacobs nos dirá que parte de la constatación de una sociedad sin riesgos no es posible. Al derecho le corresponderá pues poner límites a los riesgos. Jacobs nos dice que para el funcionamiento de la sociedad se necesita que la sociedad también admita o tolere ciertos riesgos que los llamará riesgos permitidos. Por ejemplo, el tráfico rodado es un riesgo permitido, que es útil para el desarrollo social. El tráfico rodado, pues yo voy y tomo un auto y estoy asumiendo un riesgo de que en el camino me pueda colisionar, caer o chocarse el auto y yo finalmente pueda resultar muerto, lesionado. Es un riesgo social. Es un riesgo social, pero es un riesgo social permitido, y que al derecho le corresponde poner límites a estos riesgos sociales. Por ejemplo, en el tráfico rodado será pues el código de tránsito, las resoluciones administrativas que nos dirán a qué velocidad debo ir, si es que voy a conducir un vehículo, en qué sentido debo ir, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a partir de la concepción del riesgo permitido, la persona que se aparta o incrementa considerablemente este riesgo, ingresará a su conducta, si hay un resultado lesivo y un nexo de causalidad, a lo que es la esfera del derecho penal.
¿Cómo incrementamos un riesgo y nos vamos al campo de lo no permitido? Cuando pone el ejemplo que yo les doy del tráfico rodado, si yo incremento una velocidad no permitida, estoy apurado, tengo una audiencia, se me hace tarde, estoy en un vehículo y veo la señalética que me dice en este sector, usted no puede ir más de 60 kilómetros por hora, área escolar. Pero estoy apurado y se me va y me van a llamar la atención, el juez me va a multar, no sé yo, y le imprimo velocidad y aparece un niño y lastimosamente le llevo a atropellar. He incrementado el riesgo permitido, he incrementado justificadamente un riesgo permitido, consiguientemente mi conducta ingresa a la esfera del derecho penal. Lo que permite deducir que quien dentro de los límites que afecta a un bien jurídico no realiza más que un riesgo general. ¿Qué significa esto? Si yo me conduzco conforme a los lineamientos que me otorga el derecho, a los lineamientos que me otorga el sano conocimiento, pues dentro de estos lineamientos, si no transgredo estas líneas que me las da el derecho, en este caso el ejemplo que les doy, el derecho de tránsito, el código de tránsito, pues no pueden a mí perseguirme penalmente. No puedo yo tener responsabilidad penal si yo me he conducido conforme a derecho, es decir, mi conducta es jurídica, no es antijurídica, no transgredo lo jurídico. Por ejemplo, si yo voy a una velocidad permitida, me dice 60 kilómetros por hora, voy a 60 kilómetros por hora, tengo licencia de conducir, no estoy en estado de ebriedad, y de pronto veo una figura que aparece y no puedo frenar y resulta que es una persona y le atropello y esta persona muere. La pregunta es si yo puedo, si esta mi conducta ingresa a la esfera del derecho penal, pues no. No ingresa porque yo no he transgredido ninguna norma, no he generado ningún riesgo no permitido, ¿no? Puede tratarse de una persona, de un suicida, póngale ustedes que se ha tirado a la carretera y quería morir, y bueno, yo estaba yendo al límite permitido y resulta que le matan. Según el funcionalismo y la imputación objetiva, no correspondería a responsabilidad penal. El causalismo nos dirá, sí, el causalismo, hay un resultado, hay un muerto, hay una acción humana, usted estaba manejando y a un nexo de causalidad, usted es responsable de homicidio en accidentes de tránsito, me dirá el causalismo. Finalismo verá si mi intencionalidad era atropellar, no era atropellar, si he actuado con dolo, etcétera, etcétera. Pero para la teoría funcional normativa me dirá que no, porque no, mi conducta no va más allá de los riesgos penalmente tolerados. El segundo componente, principio de confianza. El principio de confianza debe existir, dice, un principio de confianza que habilite a suponer que los demás se comportan de acuerdo a su rol. Esto es para establecer más que todo responsabilidad en los temas de o tareas organizativas donde están más vinculadas muchas personas, ¿no? Cada quien tiene un rol específico en la sociedad y en estas tareas organizativas, organizadas de muchas personas, también cada quien tiene un rol. Por ejemplo, una cirugía, ¿no? En una cirugía creo que intervienen varios médicos, estarán enfermeras, el anestesiólogo, etcétera, etcétera. Cada quien debe cumplir un rol específico. Y una de las enfermeras pues era la encargada de esterilizar el bisturí, ¿no? Y el médico que va a realizar la operación actúa en la confianza de que todos han cumplido con su rol y lo que hará, digamos, en el caso del bisturí, póngale que a la enfermera se le olvidó hacer esta esterilización y el médico confía de que está esterilizado, hace la incisión, etcétera, etcétera, y de pronto que le produce una enfermedad, una infección al paciente, no es responsabilidad del médico, será responsabilidad de la persona que ha omitido, ha sido imprudente, ha quebrantado sus tareas propias de su rol, ¿no? En este caso no se podrá imputar por lesiones, mala praxis médica, etcétera, etcétera, a los demás partícipes, ¿no? Al anestesiólogo, póngale, y luego van a querer imputarle hasta el portero del hospital. No es así. Cada quien tiene un rol específico
y si de pronto decimos, no, 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 aquí el médico es el cabecilla y tiene que verificar que todos hayan cumplido con su rol, eso no es posible en una sociedad. ¿Por qué? Porque si el médico va a estar viendo que se haya anestesiado correctamente, de que se haya asegurado la camilla correctamente, de que se haya esterilizado todos los artefactos, pues lo que va a hacer es descuidar sus tareas propias de su rol. Va a estar pendiente de las tareas de todos los roles y va a descuidar su propia tarea de su rol específico, y nos dirá Gunther Jacobs, no todo es asunto de todos, ¿no? Con eso resume el principio de confianza. Si el sujeto actuó dentro de su rol y produce un resultado, la explicación puede ser también el infortunio, si es que no hay si no se puede atribuir a nadie la infracción. Prohibición de regreso. La prohibición de regreso es ya la tercera categoría de la imputación objetiva e impide de que un comportamiento que de modo estereotipado es inocuo, es inofensivo, pueda constituir participación en una organización permitida. Pues bajo la teoría del rol, Esperemos, por favor, un momento la reconexión del doctor. ¿Está sin audio, doctor? Para que pueda volver a empezar, por favor. Ahora sí. Hola, hola, hola. No sé si se mira las diapositivas. No. Le voy a dar compartir pantalla nuevamente, por favor. ¿No se mira? No. Tiene que volver a ingresar. Ya. ¿Ahora? Ahora sí. Muy bien, entonces estábamos, no sé hasta dónde me han logrado escuchar, estábamos en la prohibición de regreso, y yo lo que les decía es que cada persona, para su desarrollo en sociedad, pues actúa de acuerdo a un rol estereotipado, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento estoy ejerciendo el rol de expositor, no estoy asumiendo otro rol, no estoy asumiendo el rol de juez, por ejemplo. Salgo, por decir, de este inmueble y tomo un taxi, asumiré el rol de pasajero y el taxista estará asumiendo un rol de taxista, ¿no? Entonces yo no le puedo exigir al taxista ningún otro comportamiento que no sea la de un estándar de taxista. Es decir, yo no le exigiré al taxista de que sea hincha del Bolívar, hincha del Stronger, de que le guste la dogmática penal, de que esté estudiando derecho, no le puedo exigir nada de esas situaciones subjetivas. Le exigiré de que conduzca con cuidado, de que tenga licencia de conducir, de que respete las normas de tránsito, de que no se pase una luz roja, ¿no? Entonces, así se estructura la sociedad, y cómo, de conformidad a cómo se estructura una sociedad, así pues también funcionará la imputación de responsabilidad penal, nos dirá Gunther Jacobs. ¿No? Hay sociedades de todo, hay sociedades pequeñas, hay ciudades grandes en las que las relaciones sociales son incógnitas. Yo voy y compro carne y no la conozco a la señora que vende carne, tomo el taxi, no conozco al taxista, es decir, nuestras relaciones son anónimas. En ese sentido, las expectativas que yo tengo de las demás personas son únicamente las de... ¿La pantalla está con alguna falla, doctor? Sí, 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 hay una falla. De repente de ¿Cómo se puede? su mouse. ¿Ya?
Pueda borrar. Está sobre pantalla. O sea, usted. Ahora sí se lo ve bien a usted. Ya no estamos compartiendo pantalla, puede volver a ingresar. Por favor, a todas las personas que han ingresado y están en la reunión, tengan la gentileza de apagar su micrófono. Tengan la gentileza de apagar su micrófono, por favor. Escucha mucha interferencia. Personas que no tienen el micrófono, lamentablemente. Estoy de vacaciones a partir de hoy. Bueno, digo sí. No. Bueno. Voy a tener que depurar a las personas Pero si César no te ayuda, y sabes todo lo que hacía mi mamá durante el día. Depilarse las piernas y retener líquidos. Sí, pero a veces también los cuidaba. Hola. No me subestimes. Yo también puedo ser un por favor, a todas las personas que están con su audio encendido puedan, por favor, apagarlo. Es el delito. Claro que puedo hacerme cargo de la casa. A la organizadora, por favor, si puede apagarlo. Ándale, ya vístete. voy a retirar a las personas que están con el audio encendido. Señora moderadora, silencie el micrófono de todas las personas, no solamente para el expositor. Señora moderadora, usted tiene la capacidad. Sí, ya lo sé, sí. Doctor, lo escuchamos a usted. Hola, ¿se me escucha? Bueno, no sé qué tipo de fallas han ocurrido, pero bueno, vamos a continuar sin diapositivas. Estábamos en la tercera categoría, que era de la prohibición de regreso, ¿no? Entonces decíamos que las personas nos comportamos de acuerdo a nuestro rol estereotipado en la sociedad y consiguientemente debemos satisfacer de manera estandarizada el cumplimiento de este rol sin quebrantarlo y sin incrementar los riesgos legalmente permitidos. Bien, bajo esta lógica podremos decir de que quien actúa de acuerdo a su rol estereotipado, pues no podría tener ninguna responsabilidad penal, ¿no? Y este aspecto se puede ejemplificar, por ejemplo, en el hecho de que el taxista, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo, el taxista que de pronto está trabajando en un día en el que sí se le permite trabajar en esta pandemia, tiene su licencia de conducir, tiene las medidas de bioseguridad respectivas y de pronto una pareja de dos personas de sexo masculino le hacen parar, pues abordan el taxi y en el trayecto le dicen, por favor, llévenos a la joyería que está en la calle Uruguay, esquina, no sé, esquina La Paz, vamos a asaltar esa joyería. Así le dicen, ¿no? Al taxista, y el taxista pues lo que hace es llevarles a su destino y cobrará el transporte que ha sido, no sé, 5 bolivianos, 10 bolivianos, le pagan, entran efectivamente a la joyería, hay una balacera, el taxista se va y hacen un robo agravado. Entonces la pregunta es, ¿el taxista tendrá responsabilidad en este delito? ¿Será cómplice del delito de robo agravado? La respuesta que nos da la prohibición de regreso es no. Es no por el hecho de que el taxista ha cumplido de manera inocua las labores propias de su rol, ¿no? Las labores propias de su rol de taxista sin apartarse de este rol, sin incrementar ningún riesgo y despojado de todo elemento subjetivo.
¿no? Ahora lo que sucede es de que el curso que le han dado los sujetos, en este caso los sujetos activos, son delictivos. El curso que le han dado de llegar a la joyería y hacer una balacera, ingresar y hacer el robo agravado, es el curso delictivo que han dirigido los autores, pero esto no es responsabilidad del taxista porque él ha cumplido las labores inocuas de su rol y por tanto no puede regresar, por eso se llama prohibición de regreso, no puede regresar la responsabilidad hacia la persona que ha actuado de manera inocua, de manera inofensiva. Lo propio sucede, por ejemplo, con el vendedor de pan, el panadero, es un ejemplo clásico de la doctrina, que vende panes, es una labor totalmente aceptada en la sociedad, el panadero vende panes y no tiene ninguna otra significación ni relevancia penal. Y de pronto viene un señor X un día y le dice, mire, véndame 5 panes, voy a envenenar a mi suegra mañana en la mañana. ¿Qué hace el panadero? Pues ejercerá las labores propias de su rol, venderá los 5 panes y ahí termina su conducta. Y efectivamente el señor va y le envenena al día siguiente a la suegra y a 2 días es noticia a nivel nacional del envenenamiento de una persona de la tercera edad. Y se le intentará, la pregunta es, atribuir responsabilidad penal al proveedor del pan. La respuesta es no, porque ser panadero, ser taxista son labores o son roles inocuos de la sociedad. Entonces, no puede retroceder la responsabilidad hacia el panadero por un delito de homicidio o feminicidio, yo qué sé, del homicidio, de la muerte, la causación de la muerte de la suegra del sujeto activo. Bien, entonces con eso podemos explicar de esta manera la prohibición de regreso y nos vamos, para terminar esto, pues tal vez hacerles conocer que tiene sus límites la prohibición de regreso, como también tiene sus límites el riesgo permitido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre la prohibición de regreso, ¿cuáles serían sus límites? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el que está ejerciendo un rol de manera inocua, tuerce o lleva o desvía, en todo caso, el curso causal de los acontecimientos? Ahí sí tendrá responsabilidad penal. Por ejemplo, el panadero que le dirá, no, ¿sabes qué? No le metas ese veneno, comprate este otro que es mucho más efectivo y yo te voy a dar estos otros panes con los que no vas a sentir el veneno y te vas a asegurar el resultado. En ese caso, obviamente, ahí hay una contribución, ¿no? Ya no está realizando un rol inocuo. Bien, nos vamos a la última categoría de la imputación objetiva y nos vamos a lo que es la competencia de la víctima. Y hay un principio muy elemental y fundamental que se llama los deberes de autoprotección o principios de autoprotección de las personas, ¿no? Las personas tenemos este principio de autoprotegernos y es por ello y también de autodeterminación y que podemos disponer libremente de nuestros bienes jurídicos. Es por eso que, por ejemplo, el suicidio no está penalizado en nuestra legislación. No estoy hablando del homicidio-suicidio, sino del suicidio, porque la persona, digamos, una persona X quiere matarse y planifica y se corta las venas y no logra su objetivo o su finalidad y está convaleciente en un hospital, pues no va a existir un fiscal que vaya y le abra una causa penal por tentativa de suicidio, ¿no? Eso no existe. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos la libertad de disponer de nuestros bienes jurídicos. En ese sentido, también tenemos el deber de autoprotección de nuestros bienes jurídicos. Si yo voy a comprar, como les decía, al mercado campesino, carne, carbón, etcétera, etcétera, y sé que está el COVID-19 en riesgo alto en mi municipio, pues me pondré barbijo, pues iré con alcohol en gel, iré con mi mascarilla de protección facial, etcétera, etcétera. Estoy ejerciendo
mi autoprotección. Estoy realizando conductas de autoprotección de mis bienes jurídicos. Entonces, en ese sentido, la persona que arriesga cognosciblemente, conociendo los resultados, un bien jurídico y se produce una lesión efectiva a su bien jurídico, no puede atribuírsele responsabilidad a una tercera persona. Por ejemplo, yo tengo que cruzar la calle, estoy apurado, hay una avenida grande y al otro lado tengo una, no sé, una cita, una audiencia, o tengo que ir de urgencia al otro lado y veo que hay muchos vehículos y a mi lado hay una pasarela, pero estoy muy apurado y no voy a subir a la pasarela y decido jugármela y me meto a la vía y viene un vehículo a una velocidad permisible y resulta que me atropella y me produce lesiones. Entonces yo no iré a la fiscalía y diré, por favor, procesen a este conductor por accidente en tránsito, ¿no? Accidente de tránsito. No, no porque yo he transgredido mis deberes de autoprotección. Póngase que el conductor está yendo a velocidad permitida, tiene su licencia de conducir, está con el cinturón de seguridad y aparezco yo y bueno, no puede frenar y finalmente me lesiona. Entonces no puede abrírsele causa penal a este conductor por mi imprudencia, ¿no? Entonces así se explica la última categoría de la imputación objetiva llamada competencia de la víctima o imputación a la víctima. Bien, ya para terminar, por motivo de tiempo, vamos a hablar de manera rápida sobre la imputación subjetiva. Podemos decir de que después de superada la crisis de imputación objetiva, vendrá pues recién el análisis de los elementos objetivos del tipo. Recuerden que los elementos del tipo se dividen en elementos objetivos, elementos subjetivos. Y dentro de los elementos subjetivos, como habíamos dicho, la escuela finalista había trasladado los elementos subjetivos de la culpabilidad, lo que eran dolo y culpa, o también llamada imprudencia, hacia la acción final para que puedan constituir el injusto penal. Cuando hablamos de imputación subjetiva, tenemos que hacer el análisis de la concurrencia de estos elementos subjetivos, es decir, del dolo y de la culpa. De manera rápida, hablando del dolo, sabemos que el dolo es en nuestro Código Penal conocido como el conocimiento y voluntad para la realización de una conducta. Tiene dos elementos, el elemento conocimiento y voluntad, el elemento cognitivo y el elemento volitivo, el conocer y el querer. Modernamente ya no se habla de estos dos elementos del dolo, sino solamente de su elemento normativo. Estamos hablando del elemento conocimiento, del elemento cognitivo. Y bueno, desde su evolución de la teoría del dolo, del dolus malus, que conocíamos de materia civil, que concebía de esa manera el causalismo, en una primera época han ido evolucionando los conceptos de dolo hasta que encontramos una moderna concepción de lo que es dolo, que lastimosamente en nuestro Código Penal no lo tenemos de esa manera transcrita, y por eso es que yo me adscribía a lo que piensan muchos colegas, en el sentido de que los códigos penales no podrían tener una descripción del dolo, sino que esto correspondería definitivamente a la jurisprudencia, ¿no? Por la característica rígida de la ley, no podemos estar cambiando, mientras vaya evolucionando la teoría del delito, cambiando periódicamente nuestra legislación penal, sino que esta tarea de regulación correspondería a la jurisprudencia. La moderna concepción del dolo es que es la representación del riesgo, así de simple. El dolo es modernamente concebida, una nueva discusión doctrinal, como la representación del riesgo, vaciado de su elemento voluntad o querer, de su elemento volitivo, ¿no? Entonces, con eso, pues, colegas, he terminado y agradecerles a todos ustedes por su asistencia y pues será hasta otra oportunidad. Estoy presto para resolver cualquier
duda que tengan en este momento, pueden hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la participación del doctor Osmar Fernández Velasco, juez del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal de Entre Ríos. Bien, ahora vamos a iniciar la ronda de preguntas. Si es que alguien quiere hacer una pregunta, el doctor comentó al inicio que puede hacerla mediante el chat. Entonces podemos utilizar el chat del Zoom para realizar la pregunta. Bien, estamos abiertos en el chat. Tenemos felicitaciones por la exposición al doctor Osmar, pero todavía no tenemos ninguna pregunta. Tal vez si no entramos por el chat, podría hacer alguna pregunta utilizando su micrófono, por favor. Por favor, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo no, don Eiber Giovanni? Muy amable, gracias. En principio, felicitar al doctor, muy clara la exposición. Se nota que él tiene las facultades como para poder hacer comprender a la gente lo que explica, así que bueno, agradecer esa situación. Una pregunta en cuanto al tema que usted ha tratado, doctor. Sucede que tenemos tipos penales y uno de ellos relacionados al tránsito, el que usted ha tocado en la exposición, que se prestan justamente para realizar ese análisis. Por ejemplo, en el caso del dolo y la culpa, es común que en casos prácticos veamos tipos penales como la conducción peligrosa, pero ahí entra el debate si es que la conducción peligrosa existiría en ella el tema de el dolo culposo o la culpa o el dolo eventual, y cómo podríamos interpretar de mejor manera esta situación, más aún cuando hay hechos que, bueno, en los que hay el accidente de tránsito, las lesiones, cómo definimos, cómo entendemos de mejor manera desde este punto de vista. Muchísimas gracias por la pregunta, Eiber Giovanni. Bien, en efecto, tenemos que hacer el análisis de la descripción de dolo y de culpa que tiene nuestro Código Penal. Y nuestro Código Penal tiene dos elementos, ¿no? El elemento normativo y el elemento volitivo, voluntad del querer, si se busca una intencionalidad. Asimismo, nuestro Código Penal nos dice que todos los delitos que no sean establecidos de manera expresa como culposos, se entiende que son dolosos. Ya. El homicidio en accidente de tránsito. El homicidio en accidente de tránsito es un delito, desde mi punto de vista. El doctor Iván Lima está con el micrófono abierto. ¿Será que pueda apagarlo, por favor, hasta que... Quiero preguntarle. Sí, está en una respuesta en este momento. En este momento está dando una respuesta el doctor. Le vamos a informar cuando usted tenga la palabra, don Iván Lima. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Bien, entonces, continuando con la respuesta, pues el delito de homicidio en accidente de tránsito sería un delito culposo. ¿Por qué? Porque no existiría el elemento intencionalidad en el supuesto, en la intencionalidad de querer transgredir un bien jurídico de una persona. Póngase el ejemplo de una persona de la tercera edad que está pasando, no sé, una calle, y el que está conduciendo está yendo en un exceso de velocidad. Cuando hay un exceso de velocidad, ya está ingresando al ámbito de la prohibición normativa, ¿no? Si está yendo en un exceso de velocidad y por la velocidad que está yendo no permitida, no puede accionar o acciona los frenos, pero no logra frenar del todo y atropella a esta persona de la tercera edad, la conducta es totalmente culposa, ¿no? Ha transgredido una norma de cuidado, una norma administrativa en todo caso, que es la ley de tránsito. No ha buscado una finalidad, no ha salido de su casa y ha dicho, hoy día voy a atropellar a la señora que siempre pasa por ahí.
no ha hecho eso. Entonces, si no hay una finalidad, no persigue esa finalidad, consiguientemente no hay dolo. Y su conducta, si es que ha rebasado los límites de prohibición, es culposa. Y si no ha rebasado los límites de la prohibición, ha ido, como les decía en el ejemplo, en una velocidad permitida, cumpliendo todas las normas de tránsito con licencia de conducir, un ciudadano que cumple con todas las leyes, todas las normas de tránsito, y a pesar de eso se produce un accidente de esta naturaleza con un resultado lesivo. Póngase de que un borracho estaba caminando por ahí, se tropieza, se cae, yo estoy pasando con, como les digo, respetando todas las normas y lo logro atropellar y matar, obviamente que esa conducta es inocua. Esa conducta no puede ingresar a la esfera del derecho penal. Espero haber respondido la pregunta. Sí, doctor, ha abarcado varias preguntas que también estaban en el chat, por lo que tenemos otra pregunta por chat. Doctor, una pregunta, por favor. En el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos, en el caso de que el funcionario sea una persona sin estudios, una persona del campo, que no tiene conocimiento de la ley y comete el delito, ¿existirían los elementos de tipo penal para que se le declare culpable del mismo? Bien, habría que resolver esta pregunta, pues haciendo siempre el análisis sobre la superación de categorías, ¿no? Vemos si esta conducta, en el caso en particular, primero supera la categoría acción, sí. Es típica, vemos el Código Penal, digamos que ha cometido una malversación. Sí, se ingresa dentro de lo que es la tipicidad, es antijurídica, sí va contra las normas. Bien, no ha actuado con ninguna causa de justificación. Entonces ya tenemos el injusto. Ya está establecido el injusto, vamos al elemento culpabilidad. Y en el elemento culpabilidad tenemos que ver si la persona se encuentra motivada por la norma. Si la norma efectivamente le ha motivado para que pueda respetar en todo caso la norma, porque sucede casos en los que la norma no motiva a las personas. ¿Cuándo sucede eso? Cuando una persona está en enajenación mental, por ejemplo, cuando es menor de 14 años, por ejemplo, no son personas que no pueden ser motivadas por la norma, y hay lo que se llama el error de prohibición. El error de prohibición es cuando una persona cree que está actuando lícitamente dentro de los marcos legales, pero en realidad lo que está haciendo es transgredir una norma, ¿no? Una norma de prohibición o una norma de mandato. Bueno, en esos casos, si existe error de prohibición, pues habría que analizar las circunstancias, si el hecho es vencible o es invencible. Será vencible o invencible de acuerdo a las características particulares de cada persona, su edad, su instrucción, su grado de instrucción. Hay personas en determinados lugares que no saben leer ni escribir, y esto obviamente no es discriminatorio, que no pueden, digamos, sentirse motivados, que no conocen todo el catálogo del Código Penal y de sus prohibiciones y mandatos, ¿no? Entonces, y puede cometer un hecho en ese sentido, y obviamente esa persona no está siendo motivada por la norma. En ese caso, habría que analizar la característica, todo caso de la persona, ¿no? Y si es vencible, también hay responsabilidad penal. Sí. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por el Sí. chat, como hemos mencionado. Sí. ¿Cómo? Perdón, Sí, doctor, señora. ¿de la escuela? Sí. Estamos leyendo la pregunta del chat. ¿Cómo podemos argumentar en el ejemplo que usted dijo sobre la autopuesta en peligro de la víctima que no utiliza la pasarela? ¿Cómo defender a ese conductor que solo conducía? ¿Cuál es el argumento jurídico? Ya que lo que ocurre es que arrestan al conductor. Bueno, lastimosamente, pues existe la mala intervención de algunos operadores de justicia, yo qué sé. Pero lo que sucede en este caso, ¿cuál la fundamentación legal que podemos usar? Es justamente esta categoría de imputación objetiva, ¿no? Que la persona víctima tiene que ser obviamente probado debidamente, ha transgredido sus deberes de autoprotección.
de autoprotección. Póngase el ejemplo en una ciudad grande en la que hay cámaras de seguridad y podemos ver que la persona no ha ido a la pasarela o han encontrado el cuerpo al lado de la pasarela, registro fotográfico, no ha tomado la pasarela cuando podía haberlo hecho, ¿no? Entonces ahí se puede ver, digamos, de que ha transgredido sus normas de cuidado. Ahora, respecto a la responsabilidad del conductor que ha estado cumpliendo las normas, pues se puede hacer peritajes al vehículo de que no haya ido a una velocidad más allá de lo permitido. También podremos ver cámaras. Las cámaras en vía pública son muy útiles y creo que las principales ciudades del país las tienen. Ahí podemos ver, por ejemplo, que en un video veremos que el señor estaba yendo a una velocidad relativamente moderada, ¿no? Entonces creo que son esos elementos de prueba. Y respecto a la fundamentación, imputación objetiva. Licenciada, ¿puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Doctor, quisiera hacer una pregunta. ¿Me escucha? Adelante, adelante, sí le escucho. Ya, perfecto. Dentro del Código Penal, hablando de dolo, culpa, todo eso, vemos el artículo 9 que nos habla del desistimiento y arrepentimiento eficaz, ¿no es cierto? Dicha norma, dicho artículo 9 nos dice: no será sancionado con una pena alguna el que desistiere voluntariamente de la comisión del delito. Y también nos dice en su numeral 2, el que de igual modo impidiera o contribuyera a impedir que el resultado se produzca a menos de los actos realizados constituyan delitos por sí mismos. En este caso yo le voy a preguntar de una situación real que ha ocurrido, no voy a decir en qué sala, nada de qué juzgado. En un caso de violación, por ejemplo, el agresor está cometiendo el delito de violación, ¿no es cierto? La tiene sometida a la víctima, etcétera, etcétera. Pero esta persona dice, en este momento, esa persona al momento de esa situación desiste, dice: no, ya no voy a cometer el delito porque no quiero, me arrepiento de cometer el delito. Y la deja a la víctima y se va. La víctima pone la denuncia, etc. En este caso, ¿se puede aplicar ese artículo, el desistimiento y arrepentimiento eficaz, en una posible situación si se llega a un juicio oral público y contradictorio? Bueno, para responder la pregunta tenemos que ver las formas de aparición del delito, ¿no? Cuando aparece el delito, las ideas, por ejemplo, en un principio el que se idea cometer un delito, pues no ingresan a la esfera del derecho penal. Los actos preparatorios tampoco. Por decir, en el caso de la violación, póngase que yo me estoy preparando para hacer un acto de violación, voy a la farmacia, compro preservativos, compro una mascarilla, etcétera, etcétera, no ingresan a la esfera del derecho penal. ¿Cuándo ingresan a la esfera del derecho penal? Cuando ya empiezo materialmente a cometer el delito, ¿no? Y en el caso de la violación, pues la conducta del verbo rector del delito es penetrare, ¿no? El que, o accediere carnalmente, ese es el verbo rector. Entonces habrá tentativa hasta que no haya existido la consumación propiamente dicha, con el acceso carnal, vía vaginal, anal, oral, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ese momento pues será tentativa, ¿no? Y la tentativa es punible la tentativa. ¿Y cuál la diferencia con lo que es el arrepentimiento eficaz? Pues en el arrepentimiento eficaz, de manera voluntaria, el sujeto activo desiste de cometer el hecho, Y habrá tentativa cuando no desiste de cometer el hecho, cuando está conduciendo su conducta hacia la consumación, pero es interrumpido por una causa externa a su voluntad. Hay que analizar mucho la voluntad, ¿no? Será externo cuando estoy en un callejón queriendo cometer el hecho, me estoy bajando el pantalón, he sometido a la víctima y de pronto aparece un taxi y pues salen personas, entonces yo me voy. Ahí pues obviamente no hay desistimiento eficaz, ¿no? Ahí hay una tentativa, ¿no? O por decir, la víctima está siendo sometida y de pronto saca un arma que tenía en su cartera, la víctima, por decir mujer, y me apunta con el arma, entonces yo desisto, me escapo, me voy. En ese caso no hay un desistimiento eficaz, sino una tentativa. Entonces hay que valorar mucho todos estos elementos respecto a la voluntad del sujeto activo.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Tenemos un último participante que está esperando en línea, Iván Lima Escalante. Don Iván Lima Escalante, ¿está usted? Disculpa la molestia. Bien. Que no tengo mucha señal. No se preocupe, pero lo estamos escuchando. Ya, mi duda era la siguiente. Muchas veces nos encontramos en distintas situaciones en el ámbito procesal. Estamos como abogados de la defensa, abogados de la víctima, o los mismos jueces se encuentran Lamentablemente no se le puede escuchar, don Iván Lima Escalante. Por favor. decidiendo determinadas resoluciones. Y todas estos Don momentos Iván, de los actos procesales fundamentados, ya que la mala fundamentación implica que por ejemplo, una imputación. Parece que lamentablemente el audio y la señal de don Iván Lima Escalante Hola. no es... Hola, sí, disculpe, creo que no tengo muy... Sí, es más un consejo por parte del expositor. Don Iván, lamentablemente no se ha escuchado su pregunta. Habíamos pedido que todos lo realicen por escrito, por favor. Bien, vamos a la última pregunta, doctor. Buenas noches, no sé si me escucha, quisiera hacer una consulta. Si el doctor Osmar Fernández acepta, teníamos una pregunta antes por chat, que es lo que habíamos dicho, que por favor realice las preguntas por chat. Sí, vamos a responder la última pregunta, no hay problema. Bien, vamos a la última pregunta por chat. En el delito de trata y tráfico, ¿qué elementos debe cumplirse para declarar culpable al denunciado? Bien, bueno, el análisis de todos los delitos en realidad, y no solo de la trata y tráfico de personas, debemos centrarnos para una correcta fundamentación de responsabilidad, etcétera, etcétera, lo que es el verbo rector del tipo penal. Hay tipos penales que tienen muchos verbos rectores y consiguientemente existen muchas posibilidades de que pueda ser cometidos, ¿no? El que trasladar, el que captar, el que cobrar, el que alojar, etcétera, 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 son verbos rectores. Entonces, si el sujeto activo comete el verbo rector de la conducta y también debe cumplir con todos los elementos objetivos y subjetivos para que pueda existir responsabilidad penal o una imputación de ese tipo en específico, ¿no? Hay tipos penales que tienen un solo verbo rector, el que hurtare, el que se apropiare. Entonces el análisis obviamente es mucho más simple, pero hay tipos que tienen muchísimos verbos rectores, como en el caso de la trata y tráfico de personas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Ahora invito a nuestro vocal, Jorge Julio Ale, de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, quien nos está acompañando esta noche. Él dará las palabras finales de este evento. Doctor Jorge Julio, ¿me escucha? Ahí ya lo tenemos en pantalla. Muchísimas gracias por su compañía. Estamos también con la compañía del presidente del Colegio de Abogados y otras autoridades que nos están acompañando en esta tribuna esta noche. Bien, primero que nada, agradecer profundamente al doctor Osmar Fernández por su brillante participación en este tema tan interesante que ha sido la dogmática penal, la imputación objetiva, la imputación subjetiva, temas pero muy interesantes en materia penal, valorados seguramente por todos los penalistas. Brillante su participación, mi estimado doctor, le agradecemos mucho por esta participación en estas jornadas judiciales
virtuales de capacitación que han sido implementadas por presidencia de nuestro Tribunal Departamental de Justicia en honor al Día del Juez Boliviano. La doctora Jenny Cortés lamentablemente ha tenido una participación en otra conferencia, es por eso que ella me ha solicitado que yo haga el cierre de esta magistral conferencia efectuada por nuestro querido doctor Osmar Fernández, por lo que voy a agradecer profundamente a nombre del Tribunal Departamental de Justicia la participación de todos y absolutamente todos los participantes que han estado oyendo, nutriéndose de esta magistral conferencia, en donde han existido además preguntas muy interesantes que nos han despejado muchas dudas. Son alrededor de 172 participantes que están ahorita conectados solamente en Zoom y existen muchos miles más que están a través del Facebook Live. Entonces, yo quiero agradecer a nombre del Tribunal Departamental de Justicia esta magistral conferencia y también quiero agradecer a todos y cada uno de los presentes, de las personas que han participado y de todos los que han estado presentes en esta magistral conferencia. No sin antes pedirles que mañana estemos para el mañana día viernes 24 de julio a partir de las 7 de la noche. Tendremos otra conferencia muy interesante acerca de las medidas de protección en la Ley 348 y su articulación con la Ley 1173. Por lo que oficialmente doy por clausurada esta hermosa jornada que hemos tenido y les agradezco mucho la presencia a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, señor vocal. Agradecemos también que nos haya acompañado estas noches en todo este ciclo de conferencias preparado por el Tribunal Departamental de Justicia a la cabeza de su presidenta, la doctora Jenny Cortés Valdivieso. Agradecemos también a las personalidades que nos acompañan en esta tribuna y por supuesto que esta conferencia ha profundizado el conocimiento científico con la dilucidación conceptual de la acción, jurisdicción y de proceso, que son las bases fundamentales de toda ciencia del derecho. Agradecemos pues al doctor Osmar Polder Fernández Velasco por esta su actuación. Mañana, como lo ha dicho nuestro vocal, el doctor Jorge Julio Ale, estaremos con la participación de la doctora Rocío Lima Gutiérrez con las medidas de protección en la Ley 348 y su articulación con la Ley 1173. Los esperamos a todos a las 7 de la noche por este medio. Ahora tenemos la posibilidad de que muchas personas puedan participar mediante Zoom también. Tenemos bastante espacio para que ustedes puedan ingresar y puedan participar. Agradecemos también todos los conceptos vertidos por el chat del Zoom al doctor Osmar Fernández en esta noche. También comentarles que esta conferencia será colgada para que ustedes puedan verla varias veces. Estamos grabando en extenso, entonces ustedes podrán ingresar a esta conferencia las veces que requieran. Dicho esto, también me voy a despedir de ustedes y agradecerles por la gentil participación que hemos tenido en un momento, más de 200 personas que nos han seguido por Zoom y también por el Facebook. Muchísimas gracias. Tenga muy buenas noches. Doctor Osmar, si usted quiere despedirse, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias a todos por los buenos comentarios y, bueno, las felicitaciones en todo caso a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por aperturar estos espacios de debate y de exposición, y asimismo las felicitaciones a todos los participantes por darse un tiempo para poder escuchar análisis, debates sobre temas tan importantes como la dogmática penal y las imputaciones objetiva y subjetiva. Gracias.
Bien, dicho esto, entonces nos estamos despidiendo. Me despido de toda la tribuna que nos ha acompañado, señores abogados, personas interesadas en el tema, nuestros señores vocales que nos acompañan siempre. Sin ellos, en nuestra sala plena, sin presidencia, no seríamos nada. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias y buenas noches.